Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se ha liado parda. En fin, si vivís en un lugar que no sea dentro de una cueva o cualquier cosa por el estilo, probablemente sabréis lo que ha sucedido en estos días con el nuevo modelo de inteligencia artificial procedente de la República Popular China llamado DeepSeek. Un modelo que ha, entre comillas, provocado que los mercados bursátiles de los índices tecnológicos, el Nasdaq para ser más exactos, se haya pegado vamos a llamar un bofetón, una caída, una piña, ¿vale? Básicamente, como muy pocas se recuerdan en los últimos años, en donde Nvidia, que es uno de los valores de mayor fluctuación dentro del mercado y que muchos consideran que es un valor que tiene es una acción, ¿no?, que está sobrevalorada por el hecho de la gran importancia que tiene su hardware en todo este mercado de la inteligencia artificial, ya que sus procesadores profesionales, ¿vale? No la 4090 que tiene tu primo para jugar al GTA, no. Estamos hablando de gráficas H100, que son gráficas profesionales de alto coste, que son las que se utilizan en los centros de datos para la ejecución y para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje que utilizamos muchos de nosotros en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues esta nueva IA, DeepSeek, ha demostrado que puede hacerse lo mismo con algo de mejor calidad y sobre todo reduciendo drásticamente los costes a partir de ciertas mejoras que este equipo en China ha conseguido, además en un modelo que es de código abierto y que se ha publicado con toda su información. El paper de cómo ha sido entrenado y de cómo se ejecuta, todo el modelo está disponible en GitHub, de hecho hay varios modelos ya basados en DeepSeek, montados sobre otras infraestructuras que están disponibles incluso para ejecución en local a través de LM Studio, en fin, que realmente ha sido, pues, yo personalmente no lo llamo una revolución, pero sí es cierto que es un paso más dentro de esta evolución de la inteligencia artificial y es el primer e importante paso que se da dentro de esta carrera de la IA que no proviene de Estados Unidos. Esto es lo importante. Entonces, esto es lo que en cierta forma ha provocado todo esto. No voy a entrar en el tema de la bolsa porque el tema de los mercados bursátiles es un mundo aparte, ¿de acuerdo? Entonces yo ni tengo el conocimiento ni quiero tenerlo como para poder analizar eso. Pero lo que sí vamos a explicar en este programa es qué es lo que hace diferente a DeepSeek en su modelo V3, modelo conversacional, y en su modelo de razonamiento con capacidad R1, el modelo DeepSeek R1, ¿vale? Básicamente, que es el modelo que tiene capacidad del reasoning, de esta parte de razonamiento, que ya tienen otros modelos, como el famoso O1 de OpenAI o el O3, que algunos ya han podido probar. Entonces, esos modelos que tienen capacidad de razonamiento y que dan respuestas mucho más precisas a preguntas más complejas, a cuestiones más complejas, este modelo supera, dentro de ciertos benchmarks que se han realizado, al modelo 1 que, como sabemos, está limitado a los usuarios Plus que pagan $20 al mes y que tiene un uso ilimitado para todos los que están pagando $200 al mes. Que de pronto llegue una nueva IA, un nuevo modelo, que permita un rendimiento algo superior, algo superior al modelo 1, pero que lo permita con una infraestructura mucho más barata y con unos costes por tokens en la API que son de locos, como lo fue el cambio de GPT-4 a GPT-4o, a 4o, ¿vale? Que se redujeron los costes en casi 100 veces, no podemos olvidar eso. Pues, en fin, este nuevo cambio, insisto, al venir de China, es lo que ha hecho que la cosa cambie. Entonces, hoy nos vamos a poner técnicos y vamos a explicar, pero de una manera lo más fácilmente entendible por todos ustedes, qué es lo que hace diferente a DeepSeek y qué es lo que ha aportado dentro de esta carrera de la inteligencia artificial en la que hoy día vivimos inmersos. Así que, allá vamos.
¿Hasta dónde quieres llegar como desarrollador iOS? Probablemente a la maestría. Eso es el Swift Mastery Program 2025, quinta edición ya con decenas de maestros formados. Únete y domina todo el ecosistema Apple, desde el frontend hasta el backend, y la concurrencia estricta de Swift 6, que Apple va a obligar a cumplir en 2026, no lo olvides, además de las últimas herramientas de inteligencia artificial con la llegada de Apple Intelligence. Conviértete en un maestro, el que lidera proyectos o el que crea su propia consultoría. Construye desde pequeñas a grandes apps. Este es el programa que lleva tu carrera al nivel de excelencia de los productos de Apple mediante el código. Eso es la maestría. Será uno de los mayores retos que hayas vivido, pero piensa algo, ¿de verdad dominas Swift? Este reto no es para cualquiera. La exigencia que vamos a tener contigo es muy alta, tanto como los resultados que conseguirás con esfuerzo y trabajo constante. Porque hay dos formas de hacer apps, como las hacen la mayoría o como dice Apple que hay que hacerlas. Nosotros te vamos a enseñar esta última, para que seas un auténtico maestro. Swift Mastery Program 2025. La arquitectura de DeepSeek a la hora de ejecutarse, a la hora de estar ejecutado y a la hora de estar entrenado, se basa en tres pilares fundamentales. Me van a permitir de vez en cuando desviar la mirada porque obviamente tengo apuntes al respecto, porque obviamente todo esto de memoria es complicado. Entonces, miraré de vez en cuando, me verán que miro porque veo los apuntes que tengo. Entonces, tiene tres pilares fundamentales: arquitectura, MLA, sistema experto especializado y entrenamiento de predicción multitoken. Vamos a ahondar en estos tres pilares fundamentales para explicarles en qué consiste de una forma que sea lo más fácil posible de entender. El primero de ellos, la MLA o Multi-Head Latent Attention, es una forma distinta de trabajar una red transformer. Hasta ahora, la red transformer, cuando es entrenada, lo que busca es la atención, la self-attention, de cada uno de los elementos, de forma que si yo pongo una frase completa, esa frase tendrá dentro de cada palabra, dentro de cada token, porque las palabras o los componentes que yo pongo dentro de un modelo se dividen en tokens. Esos tokens normalmente son una unidad de significado, por decirlo de alguna forma fácil de entender. Si yo tengo una frase que es el perro come pienso, ¿vale? Esas cuatro palabras forman parte, cada una de ellas, de una unidad de entendimiento. El perro come pienso. De hecho, incluso los propios espacios podrían también formar parte porque así se entiende, ya no los espacios en sí, pero muy probablemente los signos de puntuación, porque las comas, los puntos, etcétera, también dan significado a la capacidad de entendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo decir el perro negro que decir el perro, negro, porque entonces el negro pertenece a otro contexto distinto, ¿vale? Entonces, eso es un poco la unidad de entendimiento, el token. Si yo tengo una palabra que es compleja, ¿vale? Una palabra que es, pues no lo sé, preanálisis, ¿vale? Se supone que es una palabra única, pero ahí tendríamos que tener dos palabras o dos tokens distintos de entendimiento. El pre, que es el prefijo, que está dando un entendimiento a que el análisis es anterior, o un post-análisis, que es posterior. Por lo tanto, está cambiando el significado de la palabra análisis y para ese caso yo necesitaría dos tokens, ¿vale? Entonces, cuando yo cojo todas unas frases, unas palabras, un texto y lo descompongo en tokens, tengo que tener en cuenta estas unidades de significado. Creo que es la forma más fácil de entenderlo para saber cómo se divide y cómo se procesa cada parte. Cada parte lo que hace es que va asociando la atención que tiene a los respectivos elementos dentro de las frases. Dentro de el perro come pienso, come es el verbo, pienso es lo que come, perro es el sujeto de la frase. Y él es un artículo, es una preposición, no, un artículo que viene antes, ¿vale? No me juzguen por no acordarme bien de la gramática. Y, pues entonces el él ya no tendría ningún tipo de importancia, es decir,
la palabra el tiene importancia para nosotros, porque es como se escribe correctamente, pero ustedes y yo, con conocer la información de perro come pienso, con esa información ya podemos entenderlo. Por lo tanto, un modelo de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, no necesita toda la información para entenderlo todo y que esté correctamente escrito, ¿vale? La palabra el tiene una atención muy baja comparado con el resto de valores. Sin embargo, la palabra que más atención tiene, que es el verbo come, tiene una mayor atención con respecto a quién come, que es el perro, y qué es lo que come, que es el pienso, ¿vale? Sin embargo, insisto con la palabra él no. Entonces, cada palabra crea un peso de interrelación entre cada uno de los distintos elementos. Y, de esta manera, lo que conseguimos es que el modelo sea capaz de entenderlo todo. Pues bien, un sistema de atención latente multicabeza, Multi-Head Latent Attention o MLA, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que crea un sistema de, podemos llamar, memoria comprimida. Esto quiere decir que cuando el modelo es entrenado no está guardando toda la información. Vamos a buscar un símil a como por ejemplo nosotros trabajamos en clase. El profesor nos está explicando algo con todo lujo de detalles y nosotros en los apuntes estamos tomando la información necesaria resumida que realmente nos va a permitir recordar todo lo que el profesor nos ha dicho, pero no con toda la información que el profesor nos ha dicho. Es algo parecido a lo que acabamos de explicar con respecto al perro. Yo, con saber perro come pienso, no necesito recordar el él, porque él no me proporciona información, por lo que los modelos hasta ahora cuando entrenan sí están utilizando el él para formar parte del entendimiento de todo el contexto, mientras que DeepSeek no lo necesita. Con guardar solo perro come pienso, el él lo puede descartar cuando el peso de la atención de un elemento es muy bajo y por lo tanto no aporta realmente una información importante. Y al descartarlo es un elemento menos que tiene que tener en cuenta a la hora de entender, a la hora de procesar la información. Por lo tanto, ese es el tema con la atención latente multicabeza, ¿vale? O multi-arquitectura, el MLA, ¿de acuerdo? No sé si se si se traduciría de esa forma. Lo que hacemos es trabajar, es por eso como una especie de memoria comprimida. Es una manera en la que yo guardo la información, pero la guardo resumida con respecto a la información completa, pero con la suficiente información como para entender la misma información que ya tenía que entender, guardando menos. Ese concepto, ¿no? El resumen que tú te haces de los apuntes, que tiene menos información que los apuntes, pero te da la misma información que el libro original o el profesor que te explica, pero te sirve para poder exponer tú por tu cuenta todo a través de ese proceso. Ese es el primer gran cambio, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera lo que hacemos es reducir la cantidad de memoria necesaria sin perder capacidad de comprensión, ¿ok? Esta es la parte, el primer pilar sobre el que está montado DeepSeek, la primera gran novedad. La segunda es un sistema de expertos avanzados, lo que se llama el DeepSeek MOE. Vamos a ver. Un MOE o un Mixture of Experts es un concepto que ya hemos explicado en algunas ocasiones. Una mezcla de expertos no es más que pequeños modelos. Cuando yo tengo un modelo muy grande, como el modelo 4O de GPT, que tiene 1,8 Ts de, no son billions, son trillions de parámetros, obviamente yo necesitaría cargar todo ese modelo en memoria a la vez. El problema es que eso es imposible. La capacidad que requeriría en memoria un equipo para cargar todo un modelo 1,8T es de teras de memoria RAM, ¿de acuerdo? Incluso podríamos llegar a los petabytes de memoria RAM. Eso no es sostenible. No hay un equipo que realmente funcione de esa manera, por lo que estaríamos hablando de la división del modelo. Como ya hemos explicado en otros programas, el límite que se supone a la ejecución de un modelo de manera eficiente está aproximadamente en los 175-200 billones de parámetros que puede tener un modelo. Por lo tanto, un modelo 175-200B se cargaría en un nodo, en un servidor y conectaría con el resto. Para hacer esta división se hace a través de una mezcla de expertos.
Tú creas un experto en matemáticas, otro en programación, otro en redacción de contenido, otro en traducción a cierto idioma. Es decir, divides la inteligencia del modelo en pequeños modelos que sean más eficientes. Pues bien, esto, que es algo que ya funciona en el resto de modelos que estamos utilizando a día de hoy, como GPT-4, GPT-4o, como Claude, etcétera, etcétera, ha dado un paso más dentro del uso en DeepSeek. ¿Qué es lo que DeepSeek ha hecho? DeepSeek tiene un total de 671B de parámetros para conseguir su objetivo, lo cual ya es bastante menos que otros modelos como 4o, etc. Pero lo más importante es que ha creado expertos de 37B. Cada experto tiene 37B parámetros. Estos expertos son mucho más pequeños que los expertos que usan otros modelos, pero estos expertos son mucho más especializados. Es una mezcla de expertos mucho más especialista, porque los modelos que usamos hasta ahora utilizan modelos más generales que lo que hacen es, bueno, pues utilizar toda esta información, pero digamos que tienen mucha información redundante, ¿vale? Si yo intento acceder a cierto experto en matemáticas, es probable que tenga información redundante con respecto a otro experto en, no lo sé, en programación. O si tengo varios expertos en distintos elementos de programación, tienen mucha información redundante entre ellos. Aquí lo que se ha hecho es generar pequeños modelos que tengan la mínima información redundante entre ellos, donde se tienen distintos expertos 37B que están funcionando, o sea, que pueden ser cargados a la vez, y que además, y esto es muy importante, para el procesamiento de cada token solo necesito uno de estos expertos levantado, por lo que el modelo a la hora de ser ejecutado puede ejecutarse con 37B para procesar un solo token y puede levantar hasta 8 expertos a la vez de los totales 256 que dispone. De esta manera, él puede para un token levantar un solo experto 37B o, si lo necesita, levantar 2, 3, hasta 8. Lo normal es que se sitúe en 2, 3, 4 para la mayoría de tareas más generalistas o incluso solo uno para tareas más eficientes, por lo que eso reduce radicalmente el coste de inferencia, el coste de ejecución de este modelo, ya que necesita muchos menos nodos levantados y esos nodos más pequeños para obtener resultados similares al modelo O1 de GPT, que cuesta bastante más. No es cierto que este modelo DeepSeek no supera en los rankings a el O3, que hasta ahora todavía no tiene todo el mundo, pero O3 tiene un coste muy alto. Se estima que una tarea completa de O3 más o menos larga, con una capacidad, o sea, con unos cuantos tokens, etcétera, etcétera, podría estar cerca de los $1.000 por tarea, ¿vale? O sea, ojo, que el coste de O3 es muy alto porque no está optimizado en ese sentido, ¿vale? Por eso es más limitado su acceso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Aquí lo que tenemos es un modelo mucho más óptimo basado en este modelo experto, en este modelo de expertos, pues, este model of experts, pero que lo que hace es ser más eficiente, coger la infraestructura que ya usan otros modelos, pero mejorarla para ser más, insisto, eficiente, más barato, ¿vale? Es que ese es el resumen general de DeepSeek, ¿vale? Que todo lo que se ha hecho con DeepSeek hace que se haga un poquito mejor porque es un poquito más eficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque los recursos a los que han podido acceder para entrenar DeepSeek son menores, porque la administración Biden ya hizo hace tiempo una restricción en las importaciones, de forma que no todos, o sea, había una restricción en importaciones desde China, de forma que los chinos no han podido comprar toda la tecnología de infraestructura que ellos querían para poder trabajar. De hecho, DeepSeek se ha entrenado con, sobre el papel, 2048 GPUs H100 de NVIDIA. Pero claro, existen dudas de si realmente han sido más GPUs de NVIDIA que las declaradas en el paper abierto, porque si dijeran, vamos a suponer que fueran más,
Eso significaría que han conseguido saltarse las restricciones de importación americanas y eso supondría un problema. Por lo tanto, en fin, tenemos que fiarnos de que realmente han sido 2048, pero se estima, se habla, se rumorea que podrían ser más, pero las están ocultando por este tipo de restricción política, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, son cosas que también hay que tener en cuenta. El tercer pilar del entrenamiento es la predicción multitoken, ¿vale? Un sistema que es capaz de predecir tokens más de uno a la vez en lugar de uno solo, como hace el resto de modelos. Es decir, es como si yo, en vez de leer un libro palabra a palabra, lo que puedo es predecir frases completas. Es como que yo, por ejemplo, si yo tengo que completar gato, ¿vale? Y ese gato es... voy a completar la siguiente palabra y le pongo, o imagino, la palabra negro. Entonces es como gato negro. Cuando ya tengo gato negro, predigo la siguiente palabra, el siguiente token, que sería come. Gato negro come, ¿vale? Entonces, obviamente con el artículo antes, con el ¿vale? El gato negro come. Pero yo, cuando tengo esa palabra de el gato y la completo con come, los modelos actuales lo que hacen es trabajar token a token, de forma que él genera, yo le doy el gato como entrada y él genera come. Y en la siguiente predicción genera pienso. O en la siguiente predicción genera comida. Y en la siguiente predicción genera blanda. Y entonces al final hace la frase el gato negro come comida blanda. Pero lo ha hecho palabra a palabra, lo ha hecho prediciendo token a token. Pues bien, el modelo de DeepSeek es capaz de predecir más de un token a la vez en una única operación. De forma que puede predecir el gato, si yo le doy el gato, puede predecir negro come a la vez en una única operación. No necesita dos operaciones para calcular ese elemento. Por lo tanto, eso mejora la eficiencia porque reduce el coste a la hora de generar los resultados. Si yo puedo generar en ciertas predicciones más de un token a la vez, una predicción multitoken, pues oye, perfecto, en una sola operación genero más de una palabra. No solo soy más rápido, soy más eficiente y cuesto menos, porque el coste al final es por cada operación. Además, añadido a todo esto, ¿de acuerdo? Tenemos, aparte de estos tres pilares, ¿vale? Tenemos algunos elementos más a tener en cuenta. Por ejemplo, el modelo DeepSeek ha sido entrenado con una cuantización de 8 bits, precisión de 8 bits FP8, en vez de la normal que usa el resto de modelos, que suele ser de 16. Eso lo que hace es que la predicción de esos tokens se realiza sobre 256 posibles valores, no sobre 65.536, que sería cuando utilizamos valores de precisión de 16 bits, ¿vale? 2 elevado a 16, 65.536 posibles valores, 2 elevado a 8, 256. El modelo, al tener que, al almacenarse con una cuantización de 8 bits, ocupa literalmente la mitad, porque la cantidad de predicciones que puede lanzar a partir de la nueva generación de tokens, en vez de depender de 65.536, depende de 256 porque la representación es de 8 bits menos. Por lo tanto, el modelo ocupa menos espacio. Claro, si yo tengo 256 posibilidades para generar mi resultado frente a 65.536, es obvio que la, imaginación, vamos a llamarlo así, del modelo a la hora de generar nuevos tokens es menor en un modelo de 8 bits que en un modelo de 16. De hecho, Apple, por ejemplo, y la mayoría de modelos que se ejecutan en local están cuantizados a 4 bits, por lo que solamente podemos generar 16 posibles valores, ¿de acuerdo? Es la forma de meter modelos de IA en ordenadores convencionales de los que tenemos en casa cualquiera de nosotros, que es lo que hace Apple para sus modelos de Apple Intelligence. Entonces, si yo tengo este modelo que está en 8 bits, obviamente he perdido precisión, he perdido imaginación por parte del modelo, pero como está mejor entrenado y utiliza ciertas técnicas que mejoran, lo que gano por un lado no lo pierdo por el otro. Es decir,
Sí, tengo menos imaginación, pero como he mejorado todo el proceso de eficiencia, el resultado final, la media, hace que el modelo de 8 bits funcione tan bien como un modelo de 16, ¿vale? Las gallinas que entran por las que salen. Es un poco el resumen más sencillo, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, también tenemos otra cosa que también hay que tener en cuenta, que es una innovación muy importante que se ha incluido a nivel del entrenamiento del modelo, que es la forma en la que se ha creado un proceso de destilación del conocimiento. Es decir, el sistema ha aprendido a partir de modelos expertos, con datos ya entrenados, con datos más eficientes, y lo que ha hecho ha sido desarrollar una serie de patrones eficientes de razonamiento. Vale, ¿esto qué quiere decir? Pues bien, vamos a suponer, ¿de acuerdo?, que yo a la hora de entrenarme tengo una información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este sistema? Pues bien, lo que ha hecho básicamente es desarrollar estrategias mentales que mejoran la eficiencia de los entrenamientos, ¿vale? Es decir, lo que básicamente ha hecho es que sobre un entrenamiento inicial con modelos R1, que hay quien dice que han usado parte de información de otros modelos que no son el suyo, lo que hace el sistema es que usa estos modelos que ya han generado un entrenamiento inicial como modelos expertos que resuelven problemas de forma detallada. Bien. A partir de aquí, a partir de esa información de los modelos, lo que hace es un proceso de destilación, es decir, es un proceso de mejora de la información. Lo que hace es observar cómo esa información del modelo de razonamiento resuelve problemas paso a paso e identifica patrones de razonamiento efectivos dentro de ese razonamiento previo, desarrollando versiones más eficientes para estos patrones, manteniendo la capacidad de esos pasos detallados. Es decir, él solo se autoverifica, realiza una verificación y reflexión en el entrenamiento, cuestiona sus propias respuestas que está dando en base a la información del modelo inicial, identifica problemas en el razonamiento y ajusta las respuestas basadas en esa reflexión. Esto a partir del entrenamiento inicial, es decir, el modelo de razonamiento, que básicamente un modelo de razonamiento tiene dos pasos esenciales. El primero, y lo vemos cuando usamos DeepSeek, es que yo al pedirle cosas, él crea una cadena de razonamiento o pensamiento, que es lo que tú harías analizando un problema. Si yo te digo, coge esta botella y llénala de agua, ¿tú qué es lo que haces? Piensas que, primero, la botella está cerrada, por lo que tendré que abrir la botella. Luego tendré que mirar en la botella para ver la cantidad de agua que hay dentro, comprobar que esté vacía. Una vez que esté vacía, tendré que llevarla a un lugar que me dé agua. Tengo dos grifos, uno que es rojo y otro azul. Si quiero agua fresquita, tendré que darle al azul. Luego tendré que poner la botella de forma que el grifo coincida con la abertura, lo suficiente para que el agua no se vierta, y darle al grifo para que el agua vaya cayendo. Y el agua deberá rellenar la botella hasta que llegue a un límite concreto para no rebosar y perder el agua concreta, ¿vale? Todo esto es un razonamiento, es lo que yo tengo que pensar cada vez que quiero rellenar esta botella. Y luego, lógicamente, pensar que he de cerrar el proceso poniéndole el tapón y dejándola aquí para que se quede fresquita con la botella que es térmica. Entonces, todo eso es una cadena de razonamiento. Pues bien, estos modelos hacen lo mismo. Yo les planteo un problema y lo que hacen es decir, vale, el usuario me está pidiendo esto, por lo tanto tendré que hacer esto, lo otro, tal, luego tendré que hacer aquí, luego allí, luego abriré tal, luego pondré esto, luego lo otro, y cuando ya tiene la cadena de razonamiento, a partir de dicha cadena, genera la respuesta. Y en ocasiones, la forma de optimizar esa respuesta es a través de las ponderaciones. Primero piensa esa cadena de pensamiento y luego realiza una serie de predicciones de tokens, de entradas que van a la salida y que luego vuelven de nuevo a la entrada, se vuelven a procesar y de nuevo una salida. Y es como que genera varias respuestas de la misma cadena de razonamiento para luego quedarse con los tokens que más en promedio se están repitiendo dentro de ese razonamiento para entender que esa respuesta es, al ser la más repetida, es la más correcta, ¿de acuerdo? Entonces, es una mezcla de procedimientos lo que se hace actualmente. Aquí, a la hora de generar el entrenamiento, se parte de un modelo inicial de razonamiento
y se le van haciendo preguntas cuyo resultado sirve para el entrenamiento del propio DeepSeek. De esa manera, que de ahí es donde se destila el que se pueda pensar que han usado otros modelos de razonamiento que no fueran el suyo, por ejemplo, O1, ¿vale? Si yo hago este proceso sobre O1 de ChatGPT, obviamente voy a obtener un modelo que va a ser mejor que el de O1. Pero claro, yo no he generado la información de inicio que genera O1. He usado O1 para crear un modelo más eficiente partiendo del conocimiento del propio O1, ¿de acuerdo? Entonces, es una optimización, pero en cierta forma, este tipo de razonamiento podría permitir, porque es un aprendizaje adaptativo, un paso más para la inteligencia artificial general, que es la que debería ser capaz de aprender cosas nuevas en inferencia. Aquí estamos hablando solo de entrenamiento, no de inferencia. Debería ser capaz de aprender cosas nuevas en inferencia, claro, sin necesidad de volverse a entrenar. Aquí lo estamos consiguiendo en el entrenamiento, todavía no en la inferencia. Cuando lo consigáramos en la inferencia, lo podamos conseguir en la inferencia, es cuando estaríamos mucho más cerca de la AGI. Pero desde luego esto es un paso más al respecto. Todas estas optimizaciones lo que permiten es una mejora en el coste. Esto es lo que ha hecho que explote NVIDIA en la bolsa y sea la mayor caída en un valor de capitalización bursátil de toda la historia de la humanidad, ¿vale? Ha perdido casi un 17% de valor bursátil, algo más de 500 y pico mil millones de dólares en una sola jornada. No los ha perdido, es que el valor de capitalización bursátil se ha visto reducido, pero es que dentro de una semana puede volver a subir y entonces lo que ha perdido lo vuelve a ganar, ¿vale? Es decir, el valor de capitalización bursátil no es más que la estimación o lo que el mercado piensa que vale una compañía. Y en base al número de acciones que tiene, pues cada acción se divide en el valor total, ¿vale? Entonces, en fin, esto es todo como ¿dónde está mi dinero? En fin, ¿vale? Entonces, recapitulando un poco, porque sé que esto es un poco denso, pero intento hacerlo lo más comprensible posible, al final todo esto lo que hace es que se ha utilizado un sistema de entrenamiento de cerca de 15 trillones de tokens, 14,8, pero ha tenido un coste de 5,6 millones de dólares, con 2048 GPUs H800 de NVIDIA en 2 meses, algo menos de 2 meses, que es lo que ha tardado en hacer este entrenamiento. Para que nos pongamos en situación, ¿vale? Llama 2 de 70B tardó 6 meses en entrenarse. Kiwen, otro modelo, aproximadamente con 15T tokens para el entrenamiento, también tardó varios meses. GPT-4 también tardó varios meses. Para que nos hagamos una idea, Alia, la nueva inteligencia artificial que ha creado este actual gobierno, es una inteligencia artificial que ha sido entrenada en los superordenadores que hay en Barcelona, en una sede de superordenadores que hay en Barcelona. Ha tardado 8 meses y ha costado 10,2 millones de euros para un modelo de 470B a nivel de parámetros, cuya eficiencia es inferior a Llama 3.2 de hace año y medio. ¿De acuerdo? Es cierto que Alia es un modelo que no necesita ser más eficiente que los actuales. Es un modelo que está construido para generar un chatbot de atención a las personas dentro de la Administración Pública Española y que además ha tenido un especial peso en cuanto a ser versátil en las lenguas cooficiales españolas. Su objetivo lo ha cumplido, ¿vale? Pero la realidad técnica es que lo que tenemos es un modelo de 10,2 millones, 470B que ha tardado 8 meses y DeepSeek ha tardado solo 2 y ha costado la mitad, ¿vale? O sea, ese es el punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro, y el resultado obviamente está infinitamente por encima. El único modelo actual que es mejor que DeepSeek R1 es O3, pero el coste de ejecución de O3 y lo que ha costado entrenarlo está a años luz en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, en resumidas cuentas, esto al final, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué esa caída de la bolsa y por qué todo este follón, etcétera? A ver, sinceramente, DeepSeek es genial,
Yo lo he estado probando muchísimo, el tiempo que hemos estado aquí, el tiempo desde que ha salido, ¿vale? Incluso la propia API, estoy dado de alta, voy a empezar a usarla, etcétera, etcétera. Genial. Es un paso más. Es lo que ya fue GPT-4o con respecto a GPT-4. Es un paso más, solo que es la primera vez que un paso importante dentro de la innovación de la inteligencia artificial no se da por una compañía americana, sino que se hace en una compañía china que encima es una empresa privada, es una startup, ¿de acuerdo? Claro, esto es lo que le ha posibilitado poder llegar a eso, porque al ser una startup con recursos limitados, han tenido que buscar todas estas mejoras para ser más eficientes. Lo que pasa es que se han encontrado con la sorpresa de que el resultado ha dado unos resultados, valga la redundancia, mejores que los que dan los americanos, con muchísimos más recursos y muchísimo más caros en todos los aspectos. No hay más que ver el coste de tokens. Estamos hablando que GPT-4 tiene un coste de token de $30 la entrada y 60 la salida. Por cada token que entra, tenemos por millón de tokens, ¿vale? Tenemos un coste de $30, que en el 4O, el 4O mini creo que está en algo menos, ¿vale? Depende del modelo. Y tenemos que tener en cuenta que DeepSeek tiene una reducción en el coste de uso del 93%, por lo que la entrada de 1 millón de tokens, es decir, 1 millón de tokens que yo le envíe como peticiones, tiene un coste de 0,55. Y en la salida, los tokens generados, 1 millón de tokens tienen un coste de $2,19. Pero no solo eso, es que la entrada también tiene caché. Es decir, el caché lo que permite es que si yo le doy un texto que ya ha sido preprocesado anteriormente y por lo tanto ya ha generado la entrada pertinente, el coste de el millón de tokens puede llegar a bajar hasta $0,14 desde 0,55 en los tokens de entrada. Es decir, si yo, teniendo una aplicación, le mando como entrada un mismo prompt cada vez para generar la misma información, el coste del millón de tokens de entrada puede pasarme de 0,55 a 0,14. Y luego, pues, los 2,19 de la salida. Es decir, 1 millón de tokens, $2,19. Cuando estamos hablando de costes de, pues, en fin, bastante más altos, ¿de acuerdo? En otros modelos con, repito, la misma eficiencia. Si usamos GPT 3.5, pues sí, hombre, pero es que GPT 3.5, entiéndase, ya no lo va a usar nadie, ¿vale? Entonces, ese es el key de la cuestión, que para conseguir un coste tan bajo, tienes que haber hecho todo lo que han hecho. ¿Por qué? Porque son una startup que tiene unos recursos más limitados, un tiempo más limitado y por lo tanto han hecho todo esto que por sistema hubiera sido más complicado que las grandes empresas llegaran a ello. Como todo esto es código abierto, es obvio que las grandes empresas americanas se van a aprovechar de este conocimiento. Para eso se ha hecho público. Entonces es, insisto, un paso más. Lo que pasa que vamos un poco a un paradigma, ¿de acuerdo? Si de pronto Nvidia pierde valor porque se demuestra que no hacen falta tantas tarjetas y tanta infraestructura y tanto coste y por lo tanto los inversores piensan que ya no va a hacer falta tanto hardware y entonces le pierdo valor a Nvidia, ¿qué pasa si por el hecho de que necesitamos menos hardware ahora la IA se usa en más cosas y por lo tanto vuelve a aumentar la demanda igualando la demanda de inicio? Tiene todo el sentido, ¿verdad? En fin, entonces, sí, ya sabéis que en ocasiones esto es denso, pero es importante entender cuáles son las novedades resumidas, creedme, muy resumidas, de la diferencia que tiene DeepSeek con respecto al resto de modelos, qué es lo que aporta, por qué la novedad, por qué los mercados bursátiles están, perdonad la expresión, puto locos y por lo tanto no hay que hacerles caso. En fin, si te dedicas a eso, genial, pero a mí me parece que se les ha ido el perolo, pero vamos, que es lo habitual, ¿vale? Mañana le pillará otra no sé qué o tal, pero bueno, es cierto que desde luego es reseñable el hecho de que Nvidia se haya dado el guantazo más grande que jamás se ha dado una compañía en valor de capitalización bursátil de toda la historia de la humanidad. Desde luego esto pues es reseñable, ¿vale? Pero que las alarmas vayan parando porque tampoco es para tanto, ¿de acuerdo? Estamos en un
momento complejo de evolución, de avance, ¿vale? En el que, pues bueno, cada actor tiene su papel, ¿vale? OpenAI ahora tiene el proyecto Stargate, van a invertir hasta 500.000 millones en los próximos 5 o 10 años, creo que son 5, no lo sé, los próximos años, ¿vale? Y desde luego, pues el objetivo es conseguir la AGI, están implicados un montón, China también va a ir tirando, Europa seguirá regulando, ¿vale? Para que no perdamos los tapones de las botellas de plástico y esas cosas, y en fin, cada uno seguirá adelante con lo habitual, ¿de acuerdo? Y desde aquí, pues intentaremos seguir explicando cómo va avanzando este mercado, ¿vale? Lo importante es que vamos a poder seguir generando emojis muy bonitos con Apple Intelligence. En fin, poco más. Y poco más. A ver, esto es Apple Coding, ¿vale? ¿Dónde está Apple? Haciendo emojis. En fin, está superada, ¿vale? Está superada y algunos dirán, no, es que están dedicados. No, está superada en el sentido de que hoy día es muy complejo encontrar la innovación pertinente. Están haciendo cosas muy interesantes, porque Apple acaba de publicar un modelo, un paper que expone un nuevo modelo de difusión que es capaz de, al igual que funciona lo que hemos explicado de los multitokens, ¿vale? Que permite generar más de un token a la vez, Apple ha creado un modelo de difusión que ha publicado de manera pública a través de un paper la última semana, que permite que ese modelo de difusión pueda imaginar las imágenes que se generan no solo a partir del paso posterior de desdifusión del dibujo desde la capa de ruido matemático hacia el dibujo real, sino que puede utilizar todo el recorrido del modelo para generar la imaginación, para mejorar la imaginación y por lo tanto conseguir que modelos cuantizados de menor tamaño, modelos cuantizados a 4 u 8 bits, obtengan resultados equiparables a modelos que sean más grandes. Es decir, Apple lleva mucho tiempo trabajando, y de hecho aquí hemos hecho programas hablando de cómo Apple está mejorando las infraestructuras y mejorándolas de manera eficiente la forma en la que funciona la inteligencia artificial. El problema es que no lo hemos visto de manera tangible porque Apple tampoco lo explica, ¿de acuerdo? O sea, a mí me encantaría que Apple saliera a la palestra y dijera, como ha dicho DeepSeek, oigan, que este modelo que estamos usando para hacer Gemojis es un modelo mucho más eficiente por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y que saque pecho técnico, ¿vale? No que simplemente diga, genera una ardilla siendo DJ, ¿vale? Guay, genial, pero ahora hace falta hablar de la chicha, ahora hace falta ponerse técnico, ahora hace falta sacar pecho y ahora hace falta demostrarle al mundo que ellos también están haciendo cosas, que sí, que no serán tan importantes, que no serán tan a grandes jugadores, pero lo que ellos están aportando también es importante y creo, desde mi punto de vista, que hay que romper una lanza al respecto en ese sentido, porque todo esto de los modelos expertos, etcétera, Apple hace ya muchos meses lo estuvo probando y de hecho tiene una infraestructura de la que hemos hablado aquí en la que permite ejecutar un modelo sin tener que cargar todo el modelo en memoria, que en esencia es lo que acaba de conseguir DeepSeek. Esto Apple, en un paper teórico, lo dijo hace muchos meses, ¿vale? Entonces, ahora llega a un producto real, ¿vale? Pero claro, nosotros no sabemos si Apple ha utilizado eso en sus modelos o no. Entonces, es un error de comunicación muy grande. Es decir, tienen que empezar a valorarse a nivel técnico las innovaciones que hace toda la industria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido deberían de sacar más pecho al respecto. Y poco más, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya gustado el programa, sobre todo espero haber cumplido mi objetivo, que es el de que entiendan por qué DeepSeek ofrece un nuevo paso en la forma en la que entrenamos y ejecutamos la inteligencia artificial, por qué se ha liado la que se ha liado, y que, bueno, pues les quede ahora más claro. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, ya saben que lo pueden dejar en comentarios si están viéndonos en YouTube
o si están oyéndonos en podcast a través de redes sociales, por ejemplo en X, a través de @jcfmunoz, pueden preguntarme lo que ustedes quieran y siempre será un placer contestarles. No olviden suscribirse, darnos un like, en fin, todo ese tipo de cosas que siempre nos ayuda y porque somos un canal pequeñito. No hemos llegado ni siquiera a 6.000 suscriptores todavía, siendo finales de enero. Tampoco pasa nada, ¿vale? A mí yo prefiero el valor de la poca gente que me sigue a ser algo mucho más mainstream, ¿de acuerdo? Entonces valoro mucho más que la gente que está conmigo realmente lo esté porque quiere estarlo, porque valora lo que yo le aporto y porque, bueno, pues lo celebra, ¿no? De alguna manera. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí en esta pequeña gran comunidad y seguimos adelante. Nos vemos, oímos pronto, si Dios quiere, y hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.